Créame que cuando el doctor Cano me dijo, haga esta charla de cuidando al cuidador, es una charla que yo dije, no, fácil al principio, pero al empezar uno a leer, a investigar, resulta que la cuestión es todavía más compleja, sí, es más compleja porque, digo, bueno, para nosotros todos siempre nos dan recomendaciones de cómo nosotros cuidarnos, cómo, digamos, pasar unos buenos ratos, compartir con los amigos, pero definitivamente yo llegué a una conclusión, que cuidando al cuidador significa también enseñarles cómo cuidar a su familiar y al paciente, y así mismo uno se aprende a cuidar. Entonces, esta charla va enfocada a eso, ¿sí? Va enfocada como unos tics ahí pequeños sobre cómo nosotros debemos cuidarnos, pero esencialmente cómo aprender también a ellos a cuidarlos y digamos, a darles unas bases para que ustedes, digamos, por lo menos tengan un cuidado como un poco más fácil, más placentero. ¿Mm? Empecemos por algo sencillo. ¿Quién se considera que es un cuidador principal? Realmente es aquel que puede tener o no vínculos afectivos con el paciente, ¿sí? No todos los vamos a tener, muchos somos aquellos que nos han contratado para hacerlo, ¿sí? Pero realmente es aquel que va a residir en la misma vivienda, que va a compartir con el paciente casi las 24 horas del día, que toda la atención va a estar centrada en esa persona, en ese paciente, ¿sí? Y generalmente, ¿quiénes son los cuidadores principales? Nosotras las mujeres son las que asumimos la mayoría de eso, son el 80% de las mujeres. ¿Y quiénes son? Las esposas, las hijas, ¿sí? Y hasta el 20% son los hombres. Y de los hombres, realmente los que llegan a centrarse como cuidadores principales son los cónyuges. Eso es lo que se ha visto hoy en día, quiénes son los que son los realmente cuidadores principales, a excepción de los que pues, nos contratan para ello. Hay unos factores estresantes de los cuales nosotros con el tiempo y a medida que vamos cuidando y cuidando a los pacientes, que es lo que realmente nos puede como alterar o estresar las cosas, y realmente es el cuidado continuo. Si uno está todo el tiempo con eso, llevándolo, cuidándolo, alzándolo, cambiándole posición, dándole la comida, eso genera estrés, no crean. Y estrés no es solamente físico, sino también psíquico. Entonces hay factores de riesgo que además nos puede llevar a como formar lo que pues nosotros llamamos en medicina que es la sobrecarga del cuidador, que nos va a generar que sentimientos de soledad si no contamos con nadie, si nosotros somos solo los que realmente cuidamos al paciente, si además hay un vínculo emocional, ¿sí? Es totalmente diferente a aquellos que nosotros hemos contratado si no tenemos vínculo, aquellos que por ejemplo es mamá, es papá, es hermano, pues nos genera todavía más estrés porque todavía digamos nos enfocamos en más cuidados, en tender a sobreproteger al paciente, ¿sí? Realmente puede ser totalmente diferente en el aspecto si es una atención plurigeneracional, es decir, si el hijo va a cuidar a la mamá o si el esposo el que va a cuidar a la esposa. Entonces eso también cambia, ¿sí? Cambia. Hay dificultades económicas, no todos tenemos, digamos, la capacidad pues económica para cuidarlos y para generar ese apoyo que nosotros todos pues quisiéramos. Entonces son cosas que nos puede generar también estrés y definitivamente el tiempo. Nosotros no solamente vamos a tener tiempo para cuidar, bendito sea el que tiene ese tiempo como para decir 24 horas podemos dedicarnos a él, pero realmente la mayoría de las personas tienen otras cosas que hacer y eso es lo que genera estrés. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, realmente hay unas cosas que por lo menos nos identifica para decir qué nos está como fallando o qué nos puede identificar que en ese momento nosotros estamos cursando con ese estrés o que es lo que nos está desencadenando como esa sobrecarga. Entonces, vivimos estresados, vivimos regañando, vivimos discutiendo, ¿sí? Van a llegar momentos en que hasta medicamentos podemos utilizar para el sueño, ¿sí? Utilizar para estar más relajados. El estado de ánimo de nosotros va a estar muy fluctuante, algunas veces vamos a estar deprimidos, otras veces alegres, porque son cosas que realmente nos van a generar carga y definitivamente como un poco de sentimiento de frustración al saber quién más nos puede ayudar como nosotros nos podemos manejar. ¿Me escucha mejor? ¿No me están escuchando? Hay además otras cosas importantes que hay que tener en cuenta en las actividades. Si nosotros tenemos otras cosas que hacer, las actividades que digamos tengo que ir a pagar cuentas al banco, tengo que ir además a hallar a mis hijos, a hacer, no sé, a hacer deporte, a recogerlos en el colegio y fuera eso tengo que hacerme cargo de mi mamá. Son cosas que son factores también que nos pueden desencadenar sobrecarga. Y definitivamente todo esto, todos estos ítems nos van a llevar a lo que es la sobrecarga. ¿Sí? Lo que dice definitivamente nos van a desencadenar otros aspectos como es alterar nuestra salud. ¿Sí? Si nosotros además tenemos riesgo de ser diabéticos, de ser hipertensos, estas son cosas que definitivamente nos puede llegar a desencadenar todo eso, digamos, el estrés y definitivamente la salud. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué hacemos para evitar esa sobrecarga, no? Entonces, empecemos, vamos a guiar un poquito por la charla de la doctora Zamboni con la fase inicial que ella les explicó acerca de lo de las demencias, ¿sí? Entonces,
aquel paciente que está como en ese estadio inicial, ¿qué podemos ayudarlo? ¿De qué forma nos podemos enfocar? Primero, lo más importante es buscar el médico correcto y asesorarnos que es el médico el que sabe y el que está entrenado para manejar ese tipo de enfermedades. No todos los médicos están en capacidad para manejar una demencia, no todos los médicos están en capacidad para manejar depresión, para manejar una hipertensión, una diabetes. Definitivamente tenemos que sabernos enfocar a quién buscar. Y lo más importante es cuando nosotros identificamos al médico, que nosotros le tengamos confianza a ese médico, ¿sí? Que tengamos empatía, que nuestro familiar tenga empatía, que es lo más importante, porque así va a tener adherencia al tratamiento, ¿sí? Siempre, siempre las dudas deben quedar aclaradas en una consulta. No tengan temor, no tengan que es que, qué pena, que es que de pronto él dice que no, o sea, que intenso que yo pregunto, no. Y lo más importante es si pueden anotar las cosas para llevar después, doctor, ¿será que me puede? Mire, es que traje todo aquí anotado, entonces para que después, salí, se me olvidó que yo no le pregunté. Entonces traten de anotar las cosas cada vez que vayan a ir al médico para preguntarle y así definitivamente aclarar las dudas y quedar como más tranquilos. Otro factor importante que nos puede ayudar, que es buscar grupos de apoyo. ¿Sí? Tal vez esto también es por desconocimiento de todos nosotros. Hay grupos de apoyo en todo Colombia, en Bogotá hay grupos de apoyo en los cuales nos pueden, digamos, generar como ese poquito aliviar nuestra carga, si tenemos que hacer muchas otras cosas, sino si tenemos que dedicarnos, digamos, a otras actividades que generan de verdad más estrés todavía. Entonces, estos grupos de apoyo están enfocados en ¿qué? Primero, hay grupos de toda clase, hay los que nos ayudan simplemente a cuidarlos, a darles la comida, la alimentación, a pues, mantenerlos, digamos, con un adecuado soporte, hay otros que ayudan con la rehabilitación cognitiva, hay otros, entonces todo esto en que nos lleva a los hospitales día, a los hogares geriátricos, por decirlo así, entre guardería pues para todos los adultos mayores, hay sitios para esto, ¿sí? Importante que es qué es lo que quiere el paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere nuestro familiar y si realmente lo disfrutaría? Es diferente, por ejemplo, no, vaya si yo lo llevo al hospital día y a ver si le gusta o no y sale peor de lo que estaba. Entonces es importante saber cómo nosotros que ya lo conocemos, si realmente lo va a disfrutar y si le va a servir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de sitio es el que yo voy a buscar? ¿Cómo me voy a enfocar? Es en el gusto del paciente. Ya uno conociendo la personalidad que tiene, que es tal vez qué sitio es el que disfrutaría más. ¿Sí? Y algo muy importante, y es que también nosotros tenemos que tener un grupo de ayuda. ¿Sí? También en Bogotá hay sitios en los cuales también ofrecen ayuda a los familiares, a descargar como todo lo que nosotros llevamos aquí adentro, que siempre guardamos sobre las preocupaciones, sobre qué podemos hacer, sobre que ya no aguanto más, sobre que ya no puedo dormir, cómo manejar la situación. También hay grupos en los cuales nosotros debemos estar involucrados. Otros servicios de apoyo están la parte domiciliaria, la atención domiciliaria, enfermería. Hay hoy en día también centros de enfermería a las 24 horas que ofrecen su servicio, que van y miran al paciente. Entonces también como tener esa opción. Pero lo más importante es, y como siempre, lo que siempre recomendó el doctor Reboredo, la doctora Zamboni, es mantener al paciente siempre lo más independiente posible y tratar de que en lo posible siempre hasta el final de sus días sea, digamos, funcional. Algo para nosotros, cómo nos cuidamos a sí mismos. Entonces, realmente nunca descuidar de lo que nosotros nos enriquece a diario, lo que nos gusta, si nos gusta leer el periódico, si nos gusta escuchar radio, ver televisión, son cosas que así sea de un periodo corto, de un tiempo así sea pequeñito, que nosotros saquemos tiempo para nosotros, ¿sí? Eso créanme que no es por egoísmo, no es que no, lo dejé abandonado, no, si ustedes no sacan ese rato para ustedes, después es el estrés que se va a manifestar sobre el paciente, ¿sí? Y las cosas se van a empeorar. Entonces, digamos, eso es esencial. No pensar que es por egoísmo, es todo lo contrario, ustedes necesitan tiempo para ustedes, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, compartir tiempo con sus amigos, compartir qué es lo que está pasando con la familia, con otras personas que realmente viven la misma situación, ayuda bastante, ¿sí? Ayuda muchísimo. Algo importante y en el cambio, lo que es el cambio de rol, ya como un hijo, entrar ya a manejar o a tratar a su familiar que, por ejemplo, es mamá, es papá o el abuelo, cambia un poco el rol, ¿sí? Entonces uno empieza a asumir, bueno, mi papá era el que pagaba las cuentas, mi papá era el que iba a traer al mercado, mi papá era el que salía a trabajar, el que tenía sus cosas, ahora ¿quién va a asumir eso si él ya no puede? Entonces, ahí es cuando hay que tomar decisiones realmente, y entre esas es no solamente uno recibir esa carga, no, es entre toda la familia, entre todas las personas que involucran esto, y decir, bueno, ¿quién va a asumir ese rol? ¿Quién va a empezar como a manejar y asumir esas cosas? O sea, y no necesariamente tiene que ser la persona que además va a cuidar el familiar, sino las otras personas que lo rodean. Entonces, bueno, si yo lo voy a cuidar hoy, usted va y paga, ¿sí? Si por ejemplo, mañana se va a pagar, entonces yo se lo cuido. O sea, tiene que llegar a un acuerdo y definitivamente pedir ayuda. Uno no puede
puede hacer todas las cosas solo, porque es cuando más va a haber después, más adelante la sobrecarga.